Bueno. Aquí estamos otra vez para compartir la palabra de Dios. Hello, here we are again to share with you the message of God. Para nuestros queridos hermanos que están recibiendo este mensaje For our dear brothers who are receiving this message directamente o a través de la retransmisión, through the transmission, a través de emisoras de FM. through the radio. Así que, ante todo, quiero recordar nuestra página. So first I want you to remind you our website. Es cristo.uy, It is cristo.uy, donde podrá escuchar todos estos mensajes where you can hear all of these messages y además los mensajes del pastor Reinaldo Gómez, and also the messages from the Pastor Reinaldo Gómez, que fue alumbrado en esta visión, who was enlightened on this passion, en este entendimiento del verdadero evangelio. on the knowledge of the true evangelio. Y quisiera, como Dios me lo ha mostrado, And I want, as God showed me, ponerle título al mensaje put a title on this message para saber de qué cosa vamos a hablar. so we can know what we are going to talk about. Y aunque parece sencillo este mensaje, And even if it seems easy, sin embargo muchos no lo han entendido. a lot of you haven't understand this. Aún pastores hablan sin entender esto. Even pastors talk about this without understanding it. Se llama así este mensaje: This is the title, antes y después de la cruz. Before and After of the Cross. Y quisiera comenzar leyendo And I want to start by reading el libro de Romanos capítulo 15, verso 8. Romans chapter 15, verse 8. Pues os digo que Cristo Jesús Because I tell you that Jesus Christ vino a ser siervo de la circuncisión came to be the master of circumcision para mostrar la verdad de Dios, in order to show the truth of God, para confirmar las promesas hechas a los padres. to confirm the promises made to the fathers. Sabe que muchísima gente no ha podido entender A lot of people haven't understand que Cristo Jesús vino para cumplir la ley. that Jesus came to, Él fue siervo de circuncisión. he was the master of the circumcision. Y como lo dice en Mateo capítulo 5, verso 17, And as it goes on Matthew chapter 5, verse 17, Jesús vino para guardar la ley. Jesus came to keep the law. Dice en Mateo, And on Matthew it says, lo vamos a leer acá we're going to read it, para que quede confirmado por la palabra, so it's confirmed by the word of God. ya que todo lo que hablamos nosotros está confirmado por la palabra. Since everything we talk about, it's on the Bible. En Mateo, repito, Mateo capítulo 5, I repeat on Matthew chapter 5, verso 17, verse 17. Jesús lo dijo: Jesus said this, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. don't think I came to abolish the law. No he venido para abrogar, sino a cumplir. I didn't came to avoid, but to. Una y otra vez nosotros podemos descubrir en la palabra Over and over again, we can discover on the word que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, that Jesus came to be master of the circumcision. que Él vino a guardar la ley He came to keep the law, y la guardó, and he kept it. porque si no lo hubiera guardado, su vida había sido una vida de pecado. Because if he didn't keep the law, his life would be a life in sin. Así que Él vino con fidelidad a guardar un antiguo pacto. So he came very loyal to keep an old pact. Sabe que mucha gente You know that a lot of people todavía está en ese antiguo pacto. are still living on that old pact. Sabe que hoy
cumplimos 55 años de casados con mi esposa. I've been married to my wife today 15 years. Y pocos meses después de habernos casado, And some months after we got married, un matrimonio muy amigo, a friend of us, ya de ancianos, they were old people at that time, don Mario y doña Rogelia Benenati, Mario and Rogelia Venenati, nos dieron el mensaje de Jesucristo. gave us the message of Jesus Christ. Ellos fueron los encargados de hacer el llamamiento que muestra la palabra Jesús haría. They called us by Jesus Christ. Porque a los que escogió, dice la palabra, a estos también llamó. Because the word says, those who chose, he also called. Y sabes que fuimos instruidos en nuestros primeros pasos en una religión muy legalista. And you know that we were instructed on our first steps in a very legalist religion. Una religión que se basaba estrictamente en el antiguo pacto. A religion based on the old pact. Ellos nunca nos enseñaron que la salvación era por pura gracia, They never taught us that the salvation was because of the grace. que era un regalo de Dios. That it was a gift from God. Mire, nosotros fuimos invitados a una congregación que está en la selva, Look, we were invited to a church that it's on the 4th por este grupo de creyentes que estaban en este entendimiento. by this group of believers that were on this knowledge. Y nosotros fuimos a pasar allá unos cuantos días en el sur de la selva del Amazonas. And we stayed there for a few days on the Amazonians. Ellos guardaban el sábado They kept the Saturday, y eran tan estrictos and they were so strict que el día sábado no querían hacer ni siquiera trabajar a la camioneta, that on Saturdays they wouldn't even turn on porque ellos estaban establecidos en una región de campaña, digamos así. because they were settled in Y entonces las iglesias estaban diseminadas, digamos, en una región donde habitaba esta gente. and so the churches were all around where these people live. Y eran tan estrictos que tenían que tener una iglesia no lejos de su casa. And they were so strict that they couldn't have a church very far from their house. Ellos solamente podían caminar lo que permitía la ley en el día sábado. They would also walk what the law allowed on Saturdays. Como enseña que los discípulos caminaron, ahí en Hechos capítulo 1, que los discípulos caminaron lo que les estaba permitido caminar en el día de reposo. As it says in the Acts of the Apostles, that they walk only what they were allowed to on Saturdays. Que según la Biblia son unos 2000 codos. Son una superficie, una distancia corta. It is a short distance. Entonces ellos no podían ir lejos. Tenían que tener una iglesia cerca e ir caminando a la iglesia. So they couldn't walk far. They should have a church near them and go by walking. Eran muy legalistas They were so legalist. y se hablaba solo de obedecer leyes del antiguo pacto. And they were only talk about obeying the law and the old pact. Y no habían entendido que la salvación es una obra de Dios a través de Jesucristo. They wouldn't understand that the salvation is through Jesus Christ. Y entonces podemos ver que el propio Señor Jesucristo, So we can say that Jesus Christ itself, reiterando que Él había venido a cumplir ese pacto antiguo, we must remember that he came to, entonces envía a sus discípulos a proclamar este mensaje. so he sends us to proclaim this message. Pero les dice, la palabra de Dios enseña que les dice que ellos no vayan por camino de gentiles, But the word of God says, don't go on the road from Gentiles. y que en ciudades samaritanos no entren,
and the town of the Samaritans, they couldn't enter. ¿Por qué? Why? Porque el mensaje que él tenía que proclamar era conforme al antiguo pacto. Because the message he had to proclaim was about the old pact. Porque Jesucristo todavía no había dado la vida en la cruz. Because Jesus didn't give his life at that moment yet. Todavía Jesucristo no había muerto para perdonar todos nuestros pecados. By that time, he hadn't died in order to forgive all of our sins yet. Porque Él era el Cordero de Dios que vino para eso. Because he came to do that. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He take away the sin from the world. Y este mensaje And this message sería revelado para el pueblo gentil a través del apóstol Pablo. and this message will be revealed to the people who are not Jew through the apostle Paul. Así que podemos ver ahí en el libro de Romanos, vamos a leer, On the book of Romans, we're going to read libro de Romanos, capítulo 7, Romans chapter 7, verso 4, verse 4. dice así este verso. It goes like this. Así también vosotros, hermanos míos, So you too, my brothers, habéis muerto a la ley you have died to the law mediante el cuerpo de Cristo, through the body of Jesus Christ, para que seáis de otro, so you can be from another, del que resucitó de los muertos, the one who came back to life from the dead, a fin de que llevéis fruto para Dios. so you will keep serving God. Esto es la conclusión de una analogía que enseña el apóstol Pablo. This is the conclusion of an analogy that the Apostle Paul taught us. En esa analogía, And that analogy, él enseña algo que estaba de acuerdo al antiguo pacto is teaching something according to the old pact. y nos dice que la mujer que está casada a su marido And he's saying that the woman who's married to his husband, debe permanecer casada con él. she must keep being married to him. Pero si deja a su marido y se junta con otro hombre, But if she leaves his husband and gets Seri- married to another man, sería llamada adúltera. that wouldn't be allowed. Quiere decir que la mujer tenía que en fidelidad permanecer casada a su marido. It meant that the woman must be married to her husband forever. Pero es interesante But it's interesting saber, to know, como dice acá el verso 4, as it says here in verse 4, este mensaje que Pablo envía a los romanos. this message that Paul sent to the Romans. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. And you too, brother of mine, have died to the law. ¿A qué ley se refería? What law was he talking about? A la ley que lo mantenía atada a su marido. To the law that kept her tied to her husband. Pero esta analogía enseña que si su marido muere es libre para volverse a casar. But this analogy teaches that if her husband dies, she is able to remarry. Por eso es que dice That's why it says que nosotros hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. that we have died to the law through the body of Jesus Christ. Porque Cristo dio su vida Because Christ gave his life en la cruz. on the cross. Y la mujer que se refiere a la iglesia And the woman that he's talking about church, ya no tiene que seguir atado al antiguo pacto. doesn't have to be tied to the old pact. Ahora su marido ha muerto, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Now his husband have died,
Jesús de Nazaret murió en la cruz Jesus died on the cross. y ahora es libre. ¿Pero es libre para qué? Dice acá, para que seáis de otro. And now it's free to be from another. ¿Y quién es ese otro? And who's that another? Es el que resucitó de los muertos, It's the one who came back from the dead a fin de que llevemos fruto para Dios. in order to serve God. Así como antes el mensaje era de un antiguo pacto y se debía vivir en fidelidad a ese antiguo pacto, And just like the message was about the old pact, and you should live like in the old pact way before, una vez que Él resucitó, once he came back from the dead, ahora nosotros tenemos que vivir en fidelidad al nuevo pacto. now we have to live being loyal to the new pact. Y hay cantidad de pasajes en la Biblia There are a lot of passages in the Bible que nos enseñan, that teach us, como en 2 de Corintios, on 2nd of Corinthians, capítulo 11, chapter 11, verso 2, verse 2. entre tantas veces, en las muchas veces que el apóstol Pablo enseña esto, On many of the times that the Apostle Paul dice taught así, us, it says, porque os celo con celo de Dios, because I'm jealous, but jealous in the what God way. pues los he desposado con un solo esposo. Because now you have just one husband. ¿Sabes que hoy en las muchas religiones que existen You know that today on the many religions that exist, no han podido entender que el mensaje de Jesús antes de la cruz era un mensaje para los de la circuncisión? they haven't understand that the message from before God died on the cross, it was for the people who were from the circumcision. Como ya lo he dicho, Jesús envió a sus discípulos And as I already said, Jesus sent his a las ovejas perdidas de Israel, to the loved sheep of Israel. que no fueran a los gentiles, They que no fueran a los que no pertenecían al pueblo de Dios. that they didn't belong to the people from God. Lo digo así para que pueda ser traducido. Que tampoco fueran a la ciudad de los samaritanos, And that they couldn't go to the city of the Samaritans neither. porque ese mensaje que le fue revelado al apóstol Pablo, Because that message that was revealed to the Apostle Paul, sería él el encargado de transmitir el evangelio para todos nosotros que no pertenecemos al pueblo judío. it was the one that had to teach all of those who were not part of the Jews. Yo no puedo, por motivos del tiempo, detenerme a leer muchos versículos, I can't stop to read because I don't have much time, pero se los doy a ustedes para que los puedan leer y anotar en su Biblia. but I'll give it to you so you can read it and study. Dice en Gálatas capítulo 2, verso 7, It says on Galatas chapter 2, verse 7, que Pablo fue comisionado para dar a conocer este mensaje a los de la incircuncisión, that Paul was ordered to give this message to the ones who were from the circumcision, para los que no eran judíos. or those that weren't Jews. Mientras que Pedro, el apóstol Pedro, Meanwhile, the Apostle Peter fue comisionado para transmitir este mensaje a los de la circuncisión, he was ordered to transmit this message a los to those judíos. that were Jews. Él estaba especialmente comisionado para eso. He was specially ordered to do that. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos que en algunas cosas difieren los resultados. And because of that, when we are studying the Bible, we can see that results are different. Pero nosotros hemos podido entender a través de la enseñanza del apóstol Pablo But we could understand through the knowledge of the Apostle Paul que nosotros somos salvos por pura gracia. that we are all saved by the grace from God. Es un regalo de Dios la salvación. It's a gift from God, the salvation.
que no lo merecemos. and we do not deserve that. Sabe que muchos todavía hoy creen que si se portan bien van a alcanzar la salvación. You know that a lot of people nowadays still think that if they behave cool or good, they will be saved. Como esos hermanos que nos recibieron bien allá en la selva misionera. How come that just like the brothers that took us so well on the Amazonians, Los queremos mucho. we loved them very much. Nos recibieron muy bien. They received us. Nos very- alojaron en sus casas. They let us stay at their place. Pero esos todavía estaban como lo enseñé el otro día en primer grado. But they were still in the first grade, just like I told the other day. Creían que si eran estrictos en guardar la ley iban a ser salvos. They thought that if they were strict on keeping the law, they would be saved. Estaban recién comenzando a aprender el Evangelio. They were just beginning to learn the word from God. Yo también estaba igual que ellos, And so was I, porque yo empecé también por primer grado. because I was on the first grade too. Yo no empecé en la universidad, empecé en primer grado. I didn't start on the university level, I started on first grade. Y poco a poco fui siendo alumbrado que el Evangelio se recibe solo por gracia. And little by little, we were enlightened that the salvation only gets to us through the grace. Quiere decir que fue un proceso de crecimiento. I want to say is that it was a growing process. Pero acá este pasaje que leímos dice que os celo de Dios porque hemos sido desposados con un solo esposo. But this passage that we read, it says that we were married to just one husband. Así que hay muchos que creen que pueden alcanzar la salvación si obedecen todos los mandatos de Dios. So there's a lot of people that think that they can get to salvation if they obey all of the law. Están en primer grado, They're on first grade. pero hay algunos que llegaron a segundo grado. But there are some that are on second grade already. Los que llegaron a segundo grado se dan cuenta que la salvación no se puede ganar. The ones who are in second grade realize that they can gain salvation. Y valoran la muerte de Jesucristo en la cruz. And they value the death of Jesus Christ on the cross. Saben que por Él se puede alcanzar la salvación. They know that through him they can get to the salvation. Pero ¿sabe qué? But you know what? Siguen mezclando el antiguo pacto con el nuevo. They keep mixing the old pact with the new pact. Y creen que si se portan bien van a terminar teniendo la salvación. And they think that if they behave nicely, they will. No han entendido que el que nos salvó, They haven't understand that the one who saved us, Él nos va a guardar hasta el día del fin. that's the one who will keep us to the end. Que vamos a seguir siendo salvos por siempre. And that will be saved forever Por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. through what he did on the cross. Dice en 1 Corintios capítulo 15, It says so in 1 Corinthians chapter 15, versos 16 y 20 especialmente, verse 16 and 20 especially. dice que si Cristo no resucitó, It says that if No es- Christ didn't came back from the death, nuestra fe es vana. our faith is vain. Yo no leo esos pasajes, ¿sabe? Porque ya estamos acá acabando con el tiempo. I'm not reading that because we are already running out of time. Pero en el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado. But on the verse 20 it says, but now Jesus has came back from the dead. Por eso es que como lo explica Romanos capítulo 7, verso 4 que leímos, And so just like it says in Romans chapter 7 verse 4, que la ley que nos ataba al antiguo pacto desapareció al morir Cristo en la cruz. the law we were tied to from the old pact disappeared when Jesus died on the cross. Y ahora tenemos que ser de otro. And now we have to belong to another. ¿Cuál es ese otro? Who's the other? Es el resucitado. It's the one who came back from the dead. Gloria al nombre de Jesús. God be blessed. Y el propio apóstol Pedro escribe en una de sus cartas, segunda de Pedro capítulo 3,
versos 15 y 16, And segunda de Pedro 2 of Peter 3, chapter 3, verse 15 and 16. reconoce el apóstol Pedro que Dios le dio una sabiduría muy especial al apóstol Pablo. Peter recognizes that God gave a very special wisdom to the Apostle Paul, Porque fue una persona que recibió frecuentes revelaciones de Dios. because he was a person that received many revelations from God. Y es la persona designada de Dios para alumbrar a nosotros, el pueblo gentil. And the person who God ordered to teach us. Y reconoce que entre esas cosas que enseñó el apóstol Pablo, And he recognized that on those things that Paul taught us. dice la palabra que algunas de esas cosas son difíciles de entender It says in the Bible that many of those things are difficult to understand. y que los indoctos e inconstantes tuercen And those who can learn, they just can't. ¿Quiénes son los indoctos? Who are these people? Los que carecen de instrucción, Those who weren't instructed. los que carecen de esta sabiduría que Dios revela a través de su Espíritu. Those who doesn't have this wisdom that you can only obtain through the Holy Spirit. Querido Padre, querido pueblo, Dear people, espero que ustedes puedan reflexionar, leer estos versos para poder comprender esta gloriosa verdad. I hope that you can read this verse and understand this glorious truth. Que ahora somos de Cristo, el resucitado, That we now belong to the Christ that came back from the dead. y queremos enfatizar We want to emphasize que Jesucristo el resucitado fue el que se le presentó a Pablo y le dio a conocer este mensaje that the Jesus that came back from the dead was the one who presented to Paul. para que definitivamente podamos crecer en la sabiduría de Dios. So we can all grow on the wisdom